paneles solares, controladores de carga, baterías de ciclo profundo y por último los inversores de corriente. Estos elementos son los que vamos a trabajar el día de hoy. Y no solamente eso, también vamos a ver cómo se conectan. Bienvenidos. Aquí lo hacemos con la mejor energía. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios los bendiga con la mejor energía. Y en los productos recomendados por el profe Cris de AliExpress para compra segura les tengo esta planta solar con batería de litio. Vea, si usted no tiene mucho dinero y quiere tener algo ya para su casa, está esta gran posibilidad. 4 paneles solares flexibles de 100 vatios, batería de litio de 100 amperios, 12 voltios, controlador, inversor, cablecitos de conexión, 2.426.000 o $600 más o menos. Además de eso hay otras configuraciones más económicas. Esta que vale aproximadamente unos $500, que viene con un solo panel, pero pues si tenés más platica, deja de ser tan tacaño y comprate más bien esta, muy bacana, muy elegante. El enlace de la compra en la descripción de este video. Y si lo que quieres es tener algo ya de energía solar, bien facherito, bien bacano, este cargador de celulares solar es una elegancia, tiene hasta linternita por tan solo 65.000 pesos o unos $18. El enlace de compra segura en la descripción de este video. Bueno, estos de aquí son los famosísimos paneles solares. Como podemos observar, en la parte de atrás tenemos los cables de conexión. Tenemos el cable macho y el cable hembra. El macho es el positivo, la hembra es la negativa. Esta es la caja de conexiones y por acá adelante podemos alcanzar a ver el mismo panel solar. Estos paneles son policristalinos, son como azulitos. Estos son los que van a encargarse de generar la energía por medio de los rayos del sol, gracias al fenómeno fotovoltaico. Aquí podemos observar la ficha técnica del panel solar. Es un panel de la marca Everest de 300 vatios, 72 celdas, da un VOC de 43.2 voltios y un ISC de 8.7 amperios. El VOC es la tensión máxima y la corriente en ISC es la corriente de cortocircuito. Después tenemos el famosísimo controlador de carga. En esta oportunidad tenemos un controlador de carga PWM. ¡Qué belleza! Miren, el puerto de carga de los paneles solares, positivo y negativo. Ese cuadrito con esos cuadritos. Enseguida la conexión de baterías, positivo y negativo, lo que sale hacia las baterías. Vea donde usted lo va a meter el cable en estos agujeros y los va a enroscar. Por la parte de arriba vamos a encontrar las características técnicas. En la parte de atrás el disipador de calor. En las características técnicas vemos que a 12 voltios aguanta hasta 600 vatios en paneles y 1200 vatios en paneles a 24 voltios. También la marca del controlador, que es Net Solar y que tiene puertos USB. Ahora vamos a analizar los demás puertos que podemos encontrar. Estos puertos USB nos van a servir para cargar celulares. Así es como viene la batería de 200 amperios en gel, 12 voltios ciclo profundo. Viene empacada en esta caja totalmente sellada con sus respectivas protecciones de icopor para protegerla en el viaje que necesite hacer. Bien, ya si sacamos la batería de la caja, encontramos esta presentación. Esta es la marca que nosotros distribuimos, es una marca Mass Power de alta calidad. Esta es la presentación con la que viene la batería viene totalmente sellada, libre de mantenimiento, no emite ningún tipo de vapor ni nada por el estilo de contaminantes. Tiene 2 burners en donde podemos encontrar el positivo
y el negativo de la batería. Esto que tenemos acá, estas tapas, son para proteger estos burners y evitar un cortocircuito. Si quitamos las tapas, podemos ver la conexión de los burners. Aquí tenemos un agujero roscado por medio del cual vamos a colocarle un tornillo para poder hacer sus respectivas conexiones. Para poder facilitar el transporte de esta batería, vamos a tener estas manijas por medio de las cuales la vamos a poder cargar. Esta batería que tenemos acá es de 200 amperios, 12 voltios, por lo cual si multiplicamos 200 amperios por 12 voltios vamos a poder sacar 2400 vatios de potencia de almacenamiento. Pero si utilizamos los 2400 vatios, esta batería solamente va a poder tener un año o 1.2 años de uso solamente, por lo cual se recomienda utilizarla al 50%. Si utilizamos esta batería al 50%, vamos a tener 1200 vatios de potencia de almacenamiento aprovechables. Si vamos a tomar 1200 vatios de potencia de almacenamiento, esta batería puede llegar a durar más o menos aproximadamente casi 5 años. Si nosotros solamente utilizamos el 30% de la capacidad de almacenamiento de esta batería, vamos a poder sacar 720 vatios de potencia de almacenamiento y vamos a poder tener más o menos unos casi 7.5 años de vida en esta batería. Entonces todo depende de cómo organicemos el dimensionamiento de nuestro sistema de energía solar. Pille pues qué belleza de inversor de corriente para transformar la corriente directa de las baterías en corriente alterna. Vea el toma corriente por donde sale la corriente alterna, los 110 voltios. El botoncito de encendido, claro que sí, para prenderlo ahí con la mejor energía. Este inversor es de onda modificada de 1000 vatios. En este extremo podemos observar claramente la conexión de las baterías positivo y negativo. Además nos informa que trabaja a 24 voltios y por supuesto su ventilador para que lo sople y lo refresque. Este inversor tiene carcasa metálica y es de onda modificada 1000 vatios. Mi gente linda, mi gente bella, hay que colocarle protecciones en todo lado, de panel a controlador, controlador a batería, batería a inversor. Estas protecciones tienen que ser de corriente directa, bien calculadas. Bueno pues familia, llegó la hora de practicar. Vamos a ver cómo se conectan estos diferentes equipos y qué recomendaciones son las que debemos de tener en cuenta para poner a funcionar nuestros electrodomésticos con la mejor energía. Entonces, muy atentos a la explicación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés. En este momento vamos a instalar una planta solar básica. Bueno, ¿por dónde empezamos, Andrés? Entonces, aquí tenés 3 breakers, ¿no? ¿Para qué son estos 3 breakers? Cuéntame. Este me controla el que viene del panel, Ajá. el que viene hacia las baterías, Sí. y el que sale hacia el inversor. Ok, quítate el reloj, Andrés, porfa, primero. Y si la camisa al malla. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo sería la cometida del panel? ¿Qué te tocó hacer primero? Primero yo mido el cable del conector hasta el breaker Del panel. del panel. ¿Y qué cable vas a utilizar? Un cable de color negro para representar el positivo, El positivo. y el blanco para representar el El neutro. negativo. Muy bien, entonces el positivo lo tuviste que ponchar con un MS4. MS4 hembra. El positivo lo tuviste que ponchar con un MS4 hembra y el negativo con macho, porque el panel solar tiene en el positivo un conector macho y en el negativo un hembra. Entonces para alimentar con el positivo tengo que llevar una hembra, para alimentar con el negativo tengo que llevar un macho. Listo, muy bien. Entonces aquí vas a conectar el panel, ¿no? Aquí viene el cable que iría hasta el panel directamente al breaker o al interruptor. Ok. Muy bien. ¿Y ese cable, la salida de ese cable a dónde iría? Al panel de control.
¿Cuál sería el cable de salida de ese Al panel? controlador de carga este. Ok. Utilizamos el poderoso destornillador. Ah, no, mejor dicho. Ese viene aquí, entra esta hornerita y entra aquí donde está la imagen del panel. Ahí está la imagen del panel solar, muy bien. Ya tenemos alimentado el positivo y el negativo entonces seguiría derecho, ¿cierto? Y el negativo viene derecho. Este es el negativo. Exacto, no lo interrumpe ningún breaker, sino que viene derecho al panel de control. Al icono de panel solar controlador. Muy bien, excelente. Entonces vamos a conectar ahora Batería. la salida del controlador hacia baterías. El positivo lo ponemos a pasar primero en el breaker. Exacto, viene desde el positivo y lo interrumpimos aquí en el breaker. Y Muy sale bien. Y la salida hacia la batería. hacia las baterías. No, pero ahí no le estás conectando, ¿no? Meter en el agujero. Bien. Pero- ¿Ah, estaba muy cerrado? Ya. Ok. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, aquí ya tenemos. Estos son el positivo que iría a la batería, ¿no? Exacto. El de salida de controlador Y el que va al inversor. y el que va a alimentar a nuestro inversor El de retorno carga. hacia el inversor de carga. Entonces, el inversor también, el positivo, o sea, todos los positivos primero los interrumpimos Se por medio de interrumpe qué. De un breaker. Ok. Eso es, muy bien. Listo, ya nos quedaron montados aquí todos. Muy bien. Vamos a colocarle la canaleta, Rubén, arriba. ¿Cuál es esa? Listo, esto queda muy bonito con estas canaletas ranoradas. Eso es. Entonces estamos guardando todos los cables por medio de esas canaletas ranuradas. Miren la presentación como queda de bonito nuestra planta solar. Esto no lo hicimos por casualidad. Aquí está el plano de conexión. Le puedan dar pausa para que lo revisen. Básicamente está el panel a controlador, lo interrumpe un breaker. Sale del controlador a la batería, lo interrumpe un breaker. Sale de las baterías al inversor, lo interrumpe un breaker. Y la salida del inversor al tablero eléctrico. Entonces ahora vamos a conectar las baterías, ¿no? Aquí que tenemos una serie primero. Una serie 24 voltios. Entonces tomamos el negativo con el positivo de la otra. Lo puenteamos. Porque este sistema está a 24 voltios. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es el puente. Conectando el negativo y el positivo de una batería. Esta planta que estamos armando es para las necesidades básicas de una casa en cuestión de iluminación. Aquí estamos representando la iluminación, unos tomacorrientes para cargar celulares, de pronto un ventilador o un televisor. Un proyecto muy pequeño y económico que lo puedes hacer tú en casa, en cualquier lugar del mundo. Mientras ellos van terminando allí, los componentes son un panel solar, está mirando hacia afuera, un panel solar de 300 vatios, unas protecciones acá de 16 amperios y la última, que es la del inversor de 32, un controlador PWM de 40 amperios
24 voltios, dos baterías, en este caso hay de 26 amperios, pero sería bueno dos baterías de 50 mejor, un inversor de onda modificada de 1000, y miren que a la salida del inversor le hemos colocado un totalizador aquí de 10 amperios, y este estaría representando el tablero eléctrico de nuestra casa, los circuitos de la casa, un sistema muy bueno, muy chévere para una finca. Aquí ya el hombre está conectando el positivo total. Listo, recuerden que en nuestro canal también están todos los cálculos de las plantas solares. Estamos dando el curso de energía solar virtual, clases en vivo. Matricúlate ya con tu beca del 80%. No olvides suscribirte a nuestro canal, apoyarnos con un like. Listo, ya quedó la planta conectada, ¿no? Cerramos el controlador. Lo primero que debemos hacer aquí es subir el breaker del controlador, que es el de la mitad. Ese, súbalo. Entonces ahí ya enciende el controlador de carga. Nos está censando el nivel de las baterías. Ahora encendamos el breaker del panel para que identifique la carga del panel solar. Ahí ya podemos ver el icono del panel solar. ¿Sí lo conectaron bien? Ahorita hay mucha sombra. Prendamos aquí. Este es el breaker del inversor. Entonces, primero el de la mitad, después panel, después inversor. Encendamos aquí el inversor. Y ya encendió el inversor. Muy bien. Y subamos acá el breaker. ¿Por qué no ha prendido el panel? Porque no lo hemos conectado, hombre. Hay que conectar el cable del panel. Vamos el breaker aquí, hombre, por Dios. ¿Ah? ¿Cómo lo ve Freddy ahí? ¿Cómo no van a prender el panel, no? Vale hecho. Vale hecho, que porque mucha sombra. No, no, no. ¿Cuál es esa? Ahí ya nos había faltado nomás conectar el panel, nomás. Lo único. Listo. Entonces ahora sí, subamos el breaker del panel. Y vea el panel ahí. Ahí ya comenzó a cargar nuestro sistema. Muy bien, excelente. Entonces aquí ya tenemos prendidos todos los breakers. Prendido el inversor. El inversor sale a este totalizador. Ya lo subimos. Los breakers de los circuitos están arriba. Y aquí ya prendieron los bombillos. Ensayen el interruptorcito ahí, hágame el favor. Vea, ahí está. No, el otro no tiene bombillo. Aquí tenemos un bombillito, pero con una clavija para ensayar ese toma. Ahí está ensayando el tomita, vean, los tomitas están buenos. Saquemos este bombillito, Rubén, para ensayarlo ahí. Circuito de bombillos. Una berraquera, hombre. Prenda el otro bombillito también de una vez. Ya quedó iluminación con energía solar. Pongan a cargar el taladro. Ahí vamos a poner a cargar el taladro. Todo con energía solar. Una berraquera, hombre. Ahí está cargando el taladro, mejor dicho. Acá están los paneles solares, mirando hacia la calle. Bueno, muchas gracias por haber participado de este video. No olvides suscribirte y reclamar tu beca del 80%. Muchas gracias. No, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Señor Burns, este es un grave problema. No puede repartir dinero para que desaparezca. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual, 4 clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato, más barato que comerse 2 salchipapas al mes. Me comí una salchipapa. Me comí una salchipapa y qué cosa tan sabrosa. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo.
productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube, para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solares. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita, donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima videoclase gratuita del Profe Cris. Entonces, muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.